Les lo saluda. Hola, buen día Clara, buen día a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, este título es ya de aplicación efectiva, digamos, esto ya una vez que dicen que sí, designan el interventor, ya llega a Corrientes. Y así es. Bueno, en el día de ayer, más precisamente tipo 20 horas, se reunió el Comité Nacional y la resolución de este tema en Corrientes fue la intervención y el interventor es el doctor Aldeana, santafesino él. Ujú. Bueno, queremos a ver cuándo estaría llegando a Corrientes para hacerse cargo. Lo que pretendemos, todo lo que pretendemos es hacerse cargo del proceso electoral nuevamente, Ujú. que ya teníamos prácticamente finalizado y bueno, por cuestiones judiciales de público conocimiento, no pudimos regularizar nuestras autoridades partidarias, así que esperemos a través de esta intervención y que sea de rápida resolución, llamar nuevamente a elecciones internas para poder ingresar o empezar el 2025 con ya todas las autoridades constituidas, las autoridades partidarias, ¿no? Henry, ahí tengo, esa era una duda que hace un ratito hablábamos. El plazo máximo de la intervención es la fecha de febrero que se dio, pero eso no significa que antes se llama elecciones, o sea, no hay que esperar hasta febrero ni a mayo, como decían los días No, no, no. atrás. No, para nada. El plazo máximo sí es de 90 días. Ujú. Seguramente podrán ser prorrogables, pero al menos mi postura, mi visión y mi parecer es que lo antes posible el interventor debería llamar a elecciones y poder así constituir nuestras autoridades. Sabemos que no nos gusta, a nadie nos gustan las intervenciones, así que pretendemos tener nuestras propias autoridades y seguir funcionando como veníamos haciendo desde abril a la fecha, que veníamos cumpliendo todos los pasos de lo que era el cronograma electoral para el 27 de octubre. De una intervención, esperemos que sea de rápida resolución y los tengamos actividades diarias. Bueno, en esta situación que se plantea ahora, el interventor viene a tratar de acomodar, digamos, a mediar entre estas dos líneas internas que no se pusieron de acuerdo. Que el interventor deberá pedir a realizar las autoridades partidarias. Esa es Esa es la misión, digamos, ¿no? Esa es la misión. Que esa esa es es la la misión, por misión, supuesto. claro. Después que haya diálogo o no, ya no corre por cuenta del interventor. Ujú. Nosotros vamos a seguir en este camino, siempre en el diálogo para adentro y para afuera con los socios, pero también con una visión muy clara que el próximo presidente de la Unión Cívica Radical es Gustavo Valdés. Ujú. Obviamente que eso no hay negociación, digamos, eso no se negocia. Y no, estamos convencidos de que Gustavo va a llevar un buen proceso dentro del radicalismo, así que todo el radicalismo, en un 95% en toda la provincia está de acuerdo, así que vamos a seguir en ese camino. Bueno, Henry, entonces todavía sin fecha para saber cuándo llega el interventor, cuando llegue seguramente habrá, ¿cómo es? Digo, en los pasos internos del partido, llega el interventor, se hace una presentación, llega, se encarga él del contacto con la prensa. Seguro. En el día de hoy vamos a tener la información, como bien decía usted, anoche salió a última hora, todavía no conocemos los pormenores de la resolución. Fueron esos primeros datos que tuvimos
calculo que en el día de hoy, seguramente más sobre el mediodía, vamos a tener la información más completa, ¿no? ¿Se veía venir esta intervención en la Unión Cívica Radical de Corrientes? ¿Ya tuvieron alguna otra en la historia? Digo, con desconocimiento, Sí, tuvimos algunas. Ustedes recordarán allá por el 2007, 2008, 2007, 2008. Así que, bueno, la idea es el nuevo interventor esté libre de Corrientes. ¿Ya conoce Corrientes? ¿Ya tuvo oportunidad de estar aquí en la Unión Cívica Radical, el interventor? Entiendo que conoce la idiosincrasia, conoce todo, es santafesino él. Pero bueno, esa pregunta por ahí tienen que hacerla a él, por supuesto. No, pero digo porque por ahí usted me dice, pero sí, ya éramos conocidos, éramos militantes, cuando éramos jóvenes, bueno. Por supuesto, éramos conocidos, cada uno en su provincia. Claro. Muchas veces nos cruzamos en las convenciones, en las reuniones de comité, en las reuniones partidarias a nivel nacional, por supuesto, sí. Claro. Eso bueno. Sí. Como ustedes, nos vamos a quedar a la espera entonces de más detalles, pero sí, ya está el pulgar para arriba y ya está la decisión de la intervención a la Unión Cívica Radical en Corrientes. Así es. Todo el proceso que hicieron para ir a las urnas ya no lo tienen que volver a hacer, ¿verdad? El proceso de afiliación ya está completo. Obviamente hay que hacer nuevamente un cronograma electoral, y eso es lógico y tiene que suceder. El interventor tiene que hacer un nuevo cronograma, pero hay muchas cosas que pudimos avanzar, como es el proceso de afiliación. 5.000 nuevos afiliados de la Unión Cívica Radical, así que es un trabajo menos, digamos, que está dentro del proceso. Más allá de que en un nuevo proceso electoral se va a tener que también hacer va a estar dentro del cronograma, diríamos, lo que es teniendo en cuenta que están hechos está viajando, por eso tenemos, ¿no? Usted está viajando. Sí, claro, por eso lo enganchamos justito donde tenía señal. Pero le agradecemos un montón y bueno, estamos ahí atentos a lo que vaya ocurriendo y que sea lo mejor para el partido. Bueno, muchísimas gracias a cualquier momento, y gracias por el nuevo contacto. Gracias, Henry, hasta luego. Henry Fick, ahí está, es el presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical. Hasta abril, cuando pasó lo que pasó, que era llamar y decir, bueno, vamos a llamar a elecciones, fue en la Convención de abril. Y de ahí se hizo la famosa bisagra, de ahí vino todo esto. Hoy, o sea, ayer ya van a encontrar la información en cadena de radio, es uno de los primeros medios en comunicar la decisión del comité de la Unión Cívica Radical para la intervención al partido acá en Corrientes. Hay que conocer, como decía, no conocemos pormenores de la resolución, se espera que hoy en el transcurso de la mañana, mediodía, se sepa, pero que haya diálogo o no corre por cuenta del interventor, también dijo Henry. Nosotros vamos a seguir con el diálogo, pero obviamente el próximo presidente es Gustavo Valdés, de la Unión Cívica Radical, ¿no? Es Gustavo Valdés. 8:27 en la Argentina. Esto es Cadena Provincial de Radios. Marisa Zavala, Fito Fernández, Gladys Lencina, Leo Moreira, Boris Ibrud, Lucas Ibrud, Nicolás Balbuena, Félix Benítez. Mi nombre es Clara González, la dirección general y ejecutiva de Mariano Rojas, Silvia Muñoz Belchef. Hablamos de todo. Escuchamos a